Bienvenidos y bienvenidas al podcast de recursos humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Alba Lado, HR Marketing and Employer Branding Specialist, en un proyecto propio en el que ayuda a cualquier tipo de empresas a implementar estrategias de marketing en el departamento de recursos humanos. Con Alba hablaremos sobre qué es esto de la cultura del fracaso, cómo gestionar los errores de nuestra plantilla y pondremos algunos ejemplos súper interesantes de organizaciones que gestionan muy bien el fracaso de sus empleados. Así que si os parece, vamos allá. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí súper feliz de estar en el People Facts y de participar también en el podcast. La verdad que lo sigo desde hace tiempo. Es un honor, así que muchas gracias a vosotros por invitarme. Súper chulo el poder hacer un podcast esta vez también, por segunda vez ya fuera de las oficinas de Factorial. Hoy en el evento, ¿no?, que dura todo el día. Estamos aquí ahora por la tarde ya para discutir sobre un tema que es chulo, que es la gestión del fracaso y la cultura del error. Yo te quería preguntar, si cometes un error en tu organización, en tu puesto de trabajo, ¿has de ser castigado o te han de premiar por ello? Yo soy gallega, entonces voy a partir del depende en el premiado, ¿no? Pero antes explico, el castigado desde mi punto de vista nunca. Es decir, tú nunca puedes castigar un error, desde mi punto de vista, si lo que quieres es que tu empresa avance. A no ser que sea de mala fe, ¿no? Pero bueno, ahí ya no hablamos de error, hablamos de otra cosa, ¿no? Negligencia, ¿no sería? Exacto, sí, OPI. Pero sí, ¿no? Y yo creo que premiados depende. Es decir, tu empresa necesita el error para seguir creciendo, para seguir innovando, para seguir buscando soluciones nuevas. Te dedicas al mundo de la IA, al mundo de la tecnología. Como castigues el error, vas a conseguir todo lo contrario, es decir, que tu gente tenga miedo, que no se lance, que diga, mira, yo me quedo en lo establecido, en lo que siempre funciona, y que al final no sean creativos, es decir, que no salgan ideas nuevas de ahí. Y yo creo que en este mundo es imposible, es decir, o sea, si vas con esa mentalidad no vas a conseguir nada, vas a conseguir gente frustrada que se te vaya en 2 días, vas a perder dinero y al final esto para la empresa no tiene ningún beneficio, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer para darle este espacio al premio, entre comillas, ¿no?, es decir, oye, vamos a crear también espacios seguros donde la gente se pueda expresar. Lo que creo que siempre tenemos que hacer, siempre, sí o sí, es normalizarlo, tolerarlo, abrazarlo y entender que es parte del proceso. Es decir, yo no conozco a nadie de la gente a la que admiro que no haya fracasado nunca. Es decir, absolutamente a nadie que no haya cometido un error, que no se haya bajado al barro, que no se haya raspado las rodillas, ¿no? Entonces, yo personalmente me cuesta, a nivel personal gestionarlo, y esto es así porque a todos nos enseñan que es algo malo, que tenemos que esconder, pero yo creo que es necesario. Es decir, es necesario cometer errores y también tener un apoyo. Es decir, oye, vamos, estamos aquí, tenemos un espacio donde tú te puedes equivocar. Es que yo creo que también depende mucho de la cultura de la empresa y sobre todo el servicio o producto que ofrezca. O sea, yo me imagino naturalmente ahora lo que decías tú, ¿no?, una empresa tecnológica es súper normal que acepte el error porque estás en un sector súper novedoso que tienes que descubrir hacia dónde va a desarrollarse, por lo que la prueba y el error es lo que te ayuda a alcanzar ese objetivo que te has propuesto, ¿no? Es decir, 100%. El éxito y el fracaso no son opuestos, sino el fracaso es el camino hacia el éxito. 100%. Después hay otro tipo de empresas que ya sea por cultura o incluso por el producto, que el error es impensable. Es decir, si por ejemplo hablamos de una petrolera y tú estás en una plataforma, ahí el error no puede suceder, porque un error significa que hay vidas en juego, ¿no? Entonces, y como esto hay muchos ejemplos, ¿no? Yo estoy acostumbrado naturalmente a trabajar en una oficina donde el riesgo pues es mínimo y claro, me planteo el error como algo positivo y como algo que se ha de reforzar. Pero sí que es verdad que también hay muchos sectores, ¿no?, donde, cometer un error es impensable, porque si pues, nos ponemos también el ejemplo de la Fórmula 1, si cualquier ingeniero no pone bien, ¿no?, la rueda cuando para el coche en boxes, vas a generar un problema al cabo de 3 segundos que puede jugarse la vida la persona que está conduciendo. Total. Sí, pero al final no creo tampoco, entiendo lo que dices, ¿no? Pero siempre lo veo como, vale, tenemos que tener muchísimo más cuidado. Es decir, ostras, el coste del error es muchísimo más grande que tú estés en tu oficina y que mandes mal un mail, 100%. Pero también creo que de esos errores, es decir, tú lo preparas para decir, oye, vale, no vayamos a cometer un error, tenemos que ser conscientes de lo que esto supone,
Pero si pasa, lo que tenemos que hacer es concienciar y aprender de él también. Es decir, oye, lo que no puede ser es que estemos, pues eso, lo que dices tú, ¿no? En la Fórmula 1, que se reviente un coche, que se mate una persona y tú no hagas nada para cambiarlo. Y digas, bueno, fue un error fortuito. Es como, no, tienes que entender que, ostras, al final es parte del proceso también. Puede pasar, no pasa, porque hay gente muy preparada y creo que eso también se trabaja, es decir, con concienciación, con formación y demás, pero sí que creo que tenemos que intentar ver, y esto es un poco happy flower, pero el lado positivo, es decir, vale, ha pasado algo malo, ¿qué podemos sacar de esto? Si nos quedamos en el error, en el Dios mío, ¿qué ha pasado? Se ha muerto una persona, se ha reventado un coche, este error no puede volver a pasar, al final creo que nos paralizamos. Y cuando vayas a volver a cambiar una rueda, a lo mejor ya lo haces mal, predispuesto a que, ostras, qué miedo de que vuelva a pasar esto, vas como un poco acojonado de decir, las represalias que van a tener encima de mí o lo que va a pasar, es que no se tolera esto, ¿no? Entiendo el coste, y entiendo la comparativa, pero creo que dentro de nuestra industria, dentro de donde nosotros trabajamos, también tenemos que dar espacio a ese error, porque creo que también lleva innovación en ese lado. Totalmente, pero a mí lo que me ha gustado es algo que has dicho, ¿no? A veces damos muy por hecho que cometer errores naturalmente se puede, todos los cometemos y todos los hemos cometido, y ahora también iremos por allí, pero está mucho de cómo es el aprendizaje dentro de nuestras organizaciones del error. Es decir, si yo cometo un error, pero después no hay un análisis sobre lo que ha pasado, total, es muy probable que sigamos cometiendo este mismo error que se puede traducir en pérdidas económicas, en pérdida de personal o en lo que sea, ¿no? Total. En cambio es, vale, cuando hay un error, ¿qué debo hacer para aprender de él? ¿Qué recomendarías a alguien que lleve a un equipo, que esté en un departamento de recursos humanos, para echar una mano a cualquier persona? Decir, ostras, vale, has cometido un error, ¿qué hacemos después para que no vuelva a pasar? Yo creo que lo primero es entender, y tú mismo personalmente, gestionar, es decir, vale, ¿qué emoción estoy sintiendo ahora mismo? Porque lo más probable es que te estés cagando en todo, es decir, y sobre todo cuando el coste del error es alto, es decir, pues conlleva una pérdida de dinero importante o el riesgo ha sido elevado, ¿no? Creo que lo importante es entender esa emoción y decir, vale, esto no sé, si yo quiero gestionarlo bien, yo esto no lo puedo transmitir, es decir, no le puedo volcar mi frustración, mi cabreo a esa persona del equipo como para decir, yo me quedo a gusto y ya está, ¿no? Creo que lo primero que tienes que hacer, sobre todo, es esto y después lo que decíamos, hablar del tema. Es decir, oye, le hemos liado, ha pasado esto. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué podríamos haber hecho diferente? ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Qué cosas no han funcionado? ¿Qué podemos aprender de esto? Y a partir de ahí decir, venga, vamos a buscar soluciones. Porque creo que sinceramente es lo único que funciona. Si tú te quedas en el, es que lo hemos hecho mal, es que mira la calidad, no sé qué, al final es que no consigues nada. Al final consigues las mismas, lo que decías tú, las pérdidas, sobre todo a nivel de motivación, de empleados, de que nadie que quiera innovar o que tenga muy integrado esta cultura quiera ser parte de tu empresa. Y volvemos a lo mismo, si es una empresa que necesita la creatividad y la innovación, estás muerto. Y yo creo que a día de hoy, creo que no hay empresa realmente que si quiere ir a futuro o si tiene vistas a largo plazo pueda trabajar sin estas dos cualidades, sobre todo a nivel de creatividad, por esto, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas son importantes y después normalizarlo. Es decir, vamos a ver el coste que nos ha supuesto, entendemos que este error ha sido caro en términos de lo que tú consideres, pero es parte del proceso, ¿vale? No pasa nada, tenemos que seguir este camino. Lo que no queremos, bajo ningún concepto, es cometer el mismo error una y otra vez, ¿no? Y eso creo que es lo que se consigue diciendo, es que la has liado, es que madre mía, es que tal. Por inacción, porque te vayan, por lo que sea, ¿no? Pero al final generas miedo en la gente y esto no trae nada bueno en ningún ámbito de la vida. Un empleado de un ex jefe que tuve perdió mucho dinero en una transacción que tenían que hacer. Y claro, en ese momento que te planteas, ostras, ¿qué va a pasar con ese empleado? Porque ha hecho perder a la empresa mucho dinero y de manera muy directa, ¿no? Y en este caso, cuando se lo preguntamos, el jefe dijo, ostras, es que no me lo planteé en ningún momento despedir a esa persona porque nos ha costado mucho dinero que aprenda que esto no vuelva a pasar, ¿no? Claro. Por lo que, ostras, a veces el cometer un error también es dar el por hecho de que
y intentar conseguir que esa persona no vuelva, el resto no vuelva a cometer el mismo. La cosa está, una vez haces el análisis que tú comentabas, en plan, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué tenemos que hacer diferente? ¿Cómo lo comunicas al resto del equipo? Porque está claro que hay una persona que aprenderá, pero el resto, si no lo comunicas de la manera adecuada o no tienes un medio para hacerlo, es muy poco probable que puedan tener este aprendizaje. Pues mira, yo leí el otro día que hay empresas, bueno, creo que una de ellas era Microsoft, que tienen un currículum de fracasos. Es decir, ellos tienen, no sé a través de qué herramienta o de qué canal lo tienen, pero tienen como un canal donde los empleados, jefes, managers, ellos mismos, los empleados, van poniendo cuáles han sido sus fracasos y qué han aprendido de ellos. Entonces, claro, es muy importante lo que dices tú, ¿no? Vale, tener un fracaso, que tu jefe te diga por lo bajini, bueno, mira, hemos aprendido esto y que nadie más lo sepa. ¿Por qué? Porque si yo lo he cometido en recursos humanos, igual el de marketing lo comete el día de mañana, ¿no? Entonces esto tiene que ser como lo que va a la cultura del error, lo tienes que integrar dentro de tu cultura, tiene que ser parte, lo tienes que ver como algo totalmente normal. ¿Por qué entramos a LinkedIn? ¿Por qué cuando hacemos nuestros currículums? ¿Por qué cuando nos proyectamos a la gente solo mostramos lo bueno, cuando esas cosas buenas probablemente han llegado por muchos fracasos o por muchas cosas que hemos hecho mal? ¿Por qué no mostramos esa parte que no es tan bonita cuando es la más vulnerable y realmente la que nos ayuda a decir, ostras, es que es normal que se haya equivocado, porque mira, en este momento no tuvo esta variable en cuenta, o se le pasó esto, o no tenía todos los datos. Yo lo digo siempre, ¿quién tiene todos los datos del mundo para poder tomar siempre las mejores decisiones? Nadie. O sea, es que es imposible que tú tengas siempre todas las variables. Entonces, claro, tienes que intentar controlar las máximas posibles por esto, ¿no? Por decir, oye, al final esto tiene un coste en la empresa, pero nadie es perfecto, es que la perfección no existe. Entonces, al final tenemos que integrarlo en nosotros y decir, vale, esto ha pasado, ha tenido este impacto en la empresa, hemos aprendido esto. Ahora sí, no la liéis, ¿sabes? Vamos a intentar que esto no vuelva a suceder. ¿Qué vuelva a suceder? Vale, tendremos que analizarlo, es decir, ¿por qué ha pasado? ¿Ha habido algo que no hemos tenido en cuenta antes y que es un error que ha vuelto a pasar por algo? Pues oye, tendremos que ir analizando, ¿no? Creo que es muy importante también que la figura del manager predique con el ejemplo. Es decir, ¿vale? Que ¿Cómo? los de arriba bajen. Pues los managers parece que nunca pasa nada malo. Es decir, o sea, yo recuerdo una historia de que había un problema en nuestra empresa y lo primero que pasaba que era que la persona te venía a preguntar a ti en plan, ¿qué habéis hecho mal? Y es como, bueno, a ver, vamos a evaluar. Yo te he pedido ayuda en 5 ocasiones, has hecho caso omiso, igual el problema no es mío. Es decir, vamos a evaluarlo un poco, ¿no? Entonces, el manager lo primero que tiene que hacer cuando comete un error es predicar con el ejemplo. Lo que le pide a su equipo, hacerlo él. Es decir, vale, he cometido un error. Primero, me voy a gestionar la emoción. Es decir, ¿cómo me siento? Voy a hacer este análisis. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Por qué ha pasado así? ¿Qué podía haber hecho diferente? Y compartirlo con la gente. Pues no te puedes quedar en, sí, yo he hecho el análisis y ya está, me lo quedo para mí y para el currículum. No, o sea, comunícaselo a tu equipo y dile, oye, mira, nos ha pasado esto. Esto puede pasar. Yo también me equivoco y no pasa nada. O sea, es parte del proceso. Bueno, no pasa nada, es parte del proceso. Si queremos conseguir cosas diferentes, no podemos hacer lo mismo de siempre. Y si no haces lo mismo de siempre, al final es inevitable que en algún momento llegues y te equivoques. Entonces, creo que, pues eso, por esa parte del manager, predicar con el ejemplo, normalizarlo, integrarlo, siempre y cuando, vuelvo a lo mismo, quieras integrarlo en tu cultura, porque no todas las empresas quieren. Aquí está el punto. Total. Para mí hay tres tipos de empresa dependiendo de cómo gestionan el error. Están aquellas que no lo aceptan, que en ningún caso quieren que sucedan errores. Están aquellas que saben que los errores existen, pero no quieren que sucedan. Y están aquellas que lo impulsan e incluso premian que haya error. Entonces has de entender muy bien, uno, en qué sector estamos. En nuestro sector se permiten los errores. Vuelvo a repetir, ¿no? Porque seguramente hay algunos sectores donde el error pues cueste vidas o cueste, pues, vaya más allá de un impacto económico. Y después, has de tener muy en cuenta también, el tipo de empleados que tienes. Ostras, si yo estoy en una agencia creativa, mi idea es contratar gente muy innovadora que piense más allá y tal, lo que no puedo hacer es machacar el error, porque entonces lo que va a hacer es conseguir todo lo contrario, ¿no? Entonces no puedo conseguir contratar a alguien súper crack, súper brillante en algo y ponerle limitaciones por todas partes. 100%. O sea, al final es que es lo que hemos hablado. Y hoy en día
entiendo lo que dices de tal, pero hoy en día, yéndonos más a estas profesiones más, pues, más de oficina, por decirlo de alguna forma, más empresas, más organizaciones, es que es impensable no verlo como parte de tu cultura o no integrarlo como parte de tu cultura, porque el error va a aparecer. O sea, es lo que dices tú, quizá como en sectores como más concretos donde digas tú, ostras, es que si se me cae una plataforma se me van a morir, pues a ver Dios cuántas personas. Hombre, pues ahí ya hay unos controles de seguridad, ya tú tomas unas medidas proactivas para intentar evitar ese error, pero nadie te va a asegurar que el error, el porcentaje de error sea 0%. Entonces, al final, por mucho que sea un 1%, tú tienes que saber cómo vas a gestionar ese 1%. Hazlo como tú quieras, como tú consideres, pero tienes que tenerlo en cuenta, pues que al final en algún momento va a pasar. Todos hemos visto aviones cayéndose, todos hemos visto pues eso, accidentes en Fórmula 1 por mala gestión de X cosas. Al final hay muy pocas probabilidades de que pase y vamos a hacer todo lo posible porque no pase. Sí, va a pasar. Depende, puede que sí, ¿sabes? Entonces tenemos que estar preparados para eso. O yo creo que es muy importante estar preparado para eso. Veo que seguro que hay alguna historia detrás. Todos hemos cometido errores en algún momento en nuestra carrera. ¿En algún momento has cometido un error grave en el que te hayan tenido que reprender? Pues yo tengo una historia. Cuéntala. A ver, el error no era tan grave desde mi punto de vista, pero a mí fue lo que me hizo totalmente desvincularme de la empresa a nivel emocional. Vale. Que para mí eso tiene un impacto mucho más grande que si el error fuera grande y tal. Pero yo recuerdo una vez en un proyecto que, bueno, era un proyecto de recruiting, ¿no? Entonces, hacer recruiting de perfiles tecnológicos es complicado, todos lo sabemos. Llevábamos con ese proceso creo que 2 meses, o sea, mucho tiempo. Proceso largo. Muy largo. Y además, bueno, había X variables que lo hacían más complicado. El caso es que no encontrábamos a gente, la gente que encontrábamos se nos caía. A nivel de salario no estábamos ofreciendo lo que pedía el mercado, a nivel de proyecto no estábamos ofreciendo lo que la gente quería. Entonces nosotras no teníamos tampoco mucha más mano para decir, es que le pongo una pistola en la cabeza y le digo, vente para mi empresa o apunto. No puedes hacer eso, y ahora más que nunca lo sabemos, ¿no? Yo recuerdo el momento en el que llegó una llamada bueno, la persona que yo tenía de responsable en ese momento, lejos de decir, ya no te digo oye Alba, tranquila, entiendo que esto puede ser normal, ¿eh? No, es que lejos de intentar hacer un acercamiento, lo primero que salió de su boca fue un grito. Es decir, ¿qué ha pasado aquí? Pero vamos a ver, bueno, esa fue la primera vez que mi jefa me llamó tonta. O sea, yo ese momento, de verdad que por lo que te digo, no había una intención detrás de entender qué había pasado, qué no había funcionado, qué podríamos hacer diferente. Ella estaba ahí para echarte la bronca. Es decir, para decirte, oye, esto lo has hecho mal, la has liado y soluciónalo, ¿sabes? Y es como, pero vamos a ver, tú se supone que eres la persona, mi manager, la que me tiene que decir, oye, aquí las cosas se gestionan así. Entendemos que es un proceso complicado, podemos hacerlo de otras formas. Me puedes decir, oye Alba, mira, entendemos que esto es complicado, vamos a buscar nuevas soluciones porque un proceso que dure 2 meses, el cliente pues al final no puede estar esperando. Tú lo que tú quieras, pero explícamelo. Hazme entender, la gravedad de ese error, ¿no? O cómo tú lo harías diferente también, y dame herramientas también para decirme, oye, ¿qué podemos hacer diferente? Ya no te digo que tú me digas, oye Alba, tienes que hacer esto. Anímame a decir, vale, no ha funcionado esto, vamos a sentarnos, vamos a hacer el análisis, todo esto, ¿no? ¿Qué podríamos haber hecho diferente? Eso no pasó en ningún momento. Yo salí de esa reunión diciendo, yo de aquí me voy. Bueno, ya me lo imagino, es que al final también la manera en cómo se gestiona al equipo después de un error te dice mucho de la cultura de la empresa y de tu encaje dentro de ella. Sienta cátedra, porque la gente se queda con eso. Es decir, mi compañera no cometió el error, pero mi compañera sabía que en el momento en el que un proceso pasara de mes y pico, cuidado, hay que meter a alguien. Me da igual quién sea, pero hay que meterlo, porque si no, nos va a caer la del pulpo. Incluso bajas entonces la calidad de tu trabajo, porque Puede dices, que sí. ostras, es que si me van a broncar por un error, que no es un error, sino es simplemente que me paso de un plazo, lo que voy a hacer es meter a cualquier candidato que sé que no encaja con la cultura, ni con la empresa, ni con la posición, 100%. y que pase lo que Dios quiera. Pero yo he hecho mi trabajo. Te curas en salud, dices, tú querías una persona, pues ahí la tienes. O sea, que se vaya a los 3 meses, buscamos a otra y vuelva a contar el contador. Ya no estamos en 2 meses, ya estamos en 2 días.
es triste, porque yo no me voy a lanzar a decir, ostras, ¿y si voy a un evento de TX para ver cómo se mueve y les pregunto qué buscan en un proyecto y puedo hacer? No me das espacio a eso, a que yo innove, a que me digas, es que ya van 2 meses. Es como, ostras, vale, pero tendremos que, pues esto, ir aprendiendo también, ¿no?, sobre la marcha. Yo creo que esto también es importante. Yo es que una de las cosas que siempre digo que más me ha gustado a mí de montar mi propio proyecto es la libertad que me ha dado para tomar decisiones, ¿no?, y de poder equivocarme con ellas. Yo en otras organizaciones sé que muchas de las cosas que estoy haciendo ahora, si las hubiese propuesto en la organización como una estrategia de marketing, como una estrategia pues para conseguir nuevos mercados y tal, sé que la respuesta hubiese sido no. Total. Incluso si hubiese sido sí, me hubiesen mirado con lupa y los objetivos que me hubiesen puesto casi hubiesen estado pensados para que fracasara y que me diera cuenta solo de que no podía funcionar, ¿no? Entonces, ostras, yo creo que aquí la libertad y el error son 2 cosas que van muy de la mano, ¿no? Si tú das libertad a tus empleados para que tomen decisiones, es importante entender que seguramente esto vendrá acompañado de muchos errores 100%. Que después, por consiguiente, irá acompañado de muchos aprendizajes y de que esta manera vas creciendo y vas desarrollando pues un proyecto o un negocio, ¿no? Total. Entonces, a veces cuesta más de entenderlo de lo que parece, o a veces incluso tenemos como esta inquietud dentro, pero vemos que la persona que tenemos arriba o lo que sea no nos deja avanzar por la propia cultura que él o ella tiene o la propia empresa. 100%. Y a veces es al revés. Incluso al contrario, a veces somos nosotros mismos como individuos los que nos ponemos esa barrera. Es decir, lo tenemos tan dentro de decir, ostras, tú de pequeño, ¿no? O sea, era como, si apruebas está bien, si suspendes está mal. Esto era así, ¿no? 100%. Y es como, ¿qué valor aporto yo a memorizarme un tocho de 20 páginas? O sea, dime tú qué me aplica a mí eso como persona, porque esto es otra cosa. O sea, sentimos que el cometer un error o participar de un fracaso nos hace ser fracasados. Y esto no es así. Es decir, o sea, no afecta a nuestra persona, es algo independiente, es una acción, una decisión que tú tomaste en un momento dado y que seguramente si vuelves 2 años atrás, o 2 años después, seguramente tengas más información y no lo volverías a hacer así. Pero es que muchas veces nos inculcan ya desde pequeñitos que es que fallar está mal. O sea, que perder en un partido de baloncesto, yo jugaba al baloncesto, ¿no? Y era como, es que perder, tú veías el banquillo y decías, es que no puede ser, o sea, hemos perdido por 2 puntos, o sea, somos las peores de la tabla, es que está genial, ¿sabes? O sea, lo hemos dado todo, hemos jugado como equipo. Mira otras cosas también, ¿qué aprendizajes te da? Pues eso, el cometer un supuesto error o fallar o tener un fracaso. Al final yo creo que lo que falta aquí también es vulnerabilidad, ¿sabes? De decir, oye, yo soy esto, yo entiendo que no tengo la verdad absoluta, yo sé que me puedo... Y sobre todo en los managers, ¿eh? Porque lo digo en los managers porque al final esto es cascada, o sea, nosotros comemos de lo que vemos también. Entonces es como, ostras, si yo veo a mi manager que dice, oye, mira, chavales, ha pasado esto, es que la he liado, o he cometido este error, o esto ha pasado y no me siento a gusto por esto y por esto, involúcralos también, ¿no? Pero como que yo creo que uno de los principales problemas es esto, que estamos mal educados en ese sentido. No nos enseñan a fracasar. Y que si quieres una buena cultura del error, lo que tienes que hacer es que tus líderes sean los primeros en que cuando pasa lo muestren y lo comenten abiertamente para que después todo el mundo también lo haga de la misma forma, ¿no? Total. Porque si yo al final predico que se pueden cometer errores, pero veo que todos los líderes cuando lo cometen lo esconden debajo de la alfombra o de repente ves que te lo niegan, y dices, ostras, pues tal vez sí, yo también voy a empezar a actuar igual. Tengo que hacer eso, porque es lo que está bien visto en esta empresa. Porque yo veo que mi manager, que es el que ha llegado arriba, hace esto y que le dan la palmadita en la espalda. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo voy a asumir mi error? Venga, hombre, ni de broma. O sea, yo levanto la alfombra y lo meto también, si ya hay un bulto así, ¿qué más da? O sea, es que ya está. Y al final, esto es importante, porque la cultura no es ni más ni menos que lo que la gente vive y la gente siente, y como la gente lo va a transmitir, eso te va a afectar un montón, porque igual a ti no te lo dicen a la cara, pero hemos hablado, ¿no?, de Glassdoor o de, oye, el boca a boca de, oye, tío, aquí ni de broma te metas porque mira lo que estoy pasando. Y que desde el primer momento se van a intentar ir hacia otro lado, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a buscar una cultura en la que yo me sienta también a gusto. Y yo creo que pues es eso, desde los managers, predicar con el ejemplo, y tú no puedes exigir nada a tu equipo que tú no hagas. ¿Qué empresas hacen una buena gestión cuando un empleado comete un error? Porque veo que seguramente da la sensación que tienes algún referente por allí guardado. Pues a nivel de empresas,
Personalmente no conozco muchas, la Vale. verdad. No sé si tú tienes alguna... No, comentabas el tema de Microsoft, Sí. me ha gustado Bueno, mucho el sí, tema es del verdad. el tema del CV Sí, de los lo errores, del- me ha parecido brutal, Eso- por ejemplo. y eso lo hacen varias empresas que ahora no tengo el nombre, pero sí que lo leí en varios sitios. Es decir, ostras, y lo explicaban así, de decir, es que yo creo que es mucho más productivo o que tiene un impacto en la empresa muchísimo más grande, sobre todo es eso, empresas como Microsoft, es decir, ya estamos hablando de gigantes tecnológicos que sabemos que están todo el rato pum, 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 pum. Si yo no promuevo que el fracaso es parte de esto, si yo no lo comento, no lo comunico, mi gente no se va a enterar, entonces tampoco lo va a querer hacer, ¿no? Creo que lo hacían varias empresas, pero me parece súper potente. Yo tampoco lo había escuchado nunca y me parece que tiene toda la lógica del mundo. Bueno, al final es algo disruptivo, pero que si se hace es porque tiene un retorno. No es que no lo haga nadie. Y que también lo vemos como voy a sacar yo mis vergüenzas aquí, airearlas Delante de al todo el mundo. mundo. O sea, ¿pero qué es esto? No, yo no cometo. Está muy bien, yo permito que la gente cometa errores, pero yo no. ¿Sabes? En plan, yo soy perfecta. Entonces yo no puedo equivocarme dando una conferencia a mis empleados. Yo no puedo equivocarme en una presentación con el equipo directivo. Yo no puedo... ¿Por qué? O sea, ¿y qué es equivocarse? Porque también muchas veces tenemos como el error ahí de, uy, me he trabado un par de veces, ay, qué mal me ha salido. Me lo llevo al... Nos han metido tanto que lo que tenemos que conseguir es la perfección, que cualquier cosa nos frustra. Y esto también es un problema, porque nuestra tolerancia a la frustración también va bajando. Es decir, al final, si yo veo que todo se castiga, que todo lo que yo hago y no es como acorde al perfeccionismo que se quiere trasladar en la empresa, es castigado, al final yo es que no me voy a arriesgar, lo voy a dejar ahí, ¿sabes? En barbecho y que lo coja quien lo tenga que hacer. Y esto es triste. A mí me gusta cómo Netflix gestiona el error con sus empleados, porque en el libro de Aquí no hay reglas, escrito por el fundador Erin Meyer, que es una experta en cultura, explican cómo una de las personas que iba súper poquito dentro de la empresa, apenas unos meses, iba a venir uno de los directores más famosos de cine a ver una de sus películas, ¿de acuerdo? Que Netflix estaba comprando para meter en su plataforma, y tenían, claro, la tele tenía que ser una tele de 4K, alucinante, con alta resolución, con altavoces de la hostia y tal. Y se ve que la tele que tenían, que era una tele que les había cedido la propia marca, que ahora no recuerdo cuál era, no funcionaba. Vale. ¿De acuerdo? Era una tele cedida. O sea, claro, a Netflix le había costado 0 euros, pero Netflix tenía muchas televisiones, porque tenía muchas colaboraciones con marcas de televisiones. ¿Qué hizo el becario? El día antes, pues el becario fue al Mediamar de turno de la población y se gastó 10.000 euros de su propio bolsillo para comprar una televisión, sin pedir permiso a nadie, porque literalmente eran las 10 de la noche, el tío llevaba por la mañana y alguien tenía que tomar una decisión, ¿no? Entonces, en el propio libro, el fundador dice, ostras, es que yo estoy muy orgulloso de que esta persona haya tomado una decisión que es muy difícil, porque además está adelantando 10.000 euros que nadie le asegura que le vamos a pagar, y está asumiendo que esto puede ser un error, pero que nosotros le vamos a apoyar, porque si esta persona no sintiera que su empresa le va a apoyar, no compraría la tele de $10.000 y llegaría el director y diría, mira, pues no funciona la tele, lo siento mucho, tienes que volver otro día, hemos perdido este acuerdo, ¿no? Total, es que Netflix es al contrario, es como equivócate, porque es que así vamos a sacar cosas nuevas, ¿no? Al final Netflix es eso, está todo el rato, ¿cómo podemos seguir enganchando? ¿Qué series nuevas podemos seguir haciendo? Tal, no sé qué. Si quieres hacerlo de siempre, es que es imposible que lo consigas. O sea, yo me acuerdo, justo es que me lo leí hace relativamente poco y me acuerdo de esa historia. Es como, ostra, yo no lo haría. Personalmente, por mi background, es decir, al final te va formando a ti también como persona. Yo no tomaría ese riesgo, por ejemplo, en la empresa esta o en el proyecto este que te he comentado. ¿Por qué? Pues si en una tontería ya se me va a degüello, imagínate tomar pues esto, hacer una cosa que puede suponer un error que supone a su vez un coste brutal para la empresa. O sea, bueno, para la empresa en este caso para ti, ¿no? Pero en general para la empresa. Ostras, y aunque no se lo hubieran pagado, yo no sé si se lo hubieran pagado igual o no, pero ostras, al final creo que hubiese sido peor o que ha demostrado más que haya tomado, por ejemplo, esa decisión que se hubiese quedado quieto, porque eso no representa la cultura de Netflix. 100%, pero es que además esto lo que te está diciendo es que una persona que en principio dentro de una organización no es nadie, ha llegado a salvar un acuerdo muy grande, ¿no? Y que a largo plazo esta colaboración que hicieron con este director pues ha repercutido en los beneficios de Netflix. Entonces, claro, cuando te explican estas cosas, a mí, yo cuando me lo leí me pareció un poquito inverosímil de decir, ostras, claro, yo me pongo en la situación del becario y ya, para empezar, tendría que tener $10.000 $10.000 en la cuenta y después tener la confianza de decir,
La compro, Sí. la compro. Me lo van a pagar, o sea, el ticket te lo guardas casi como si fuera un billete de lotería, ¿no? Total. Entonces, cuando ves estos ejemplos, es cuando comparas un poco y dices, ostras, claro, Netflix sí que es verdad que necesita este nivel de innovación, por lo tanto, Sí. permite unos errores seguramente más grandes. Yo creo que nos hemos de plantear, vale, ¿hasta qué punto queremos ser disruptivos, innovadores? ¿Queremos serlo mucho? Pues hemos de aceptar que vamos a hacer muchos errores. No, tenemos un sector donde realmente pues, no hace falta ser muy disruptivo, hace falta solo pues, hacerlo de siempre tal. Pues seguramente tengamos que plantearnos, en vez de ¿no? promocionar los errores o animar a la gente a hacerlos, es limitar, es decir, ¿qué hacemos para que no pase? ¿Qué procedimientos ponemos a las Total. personas para que esto no suceda? Es complicado, ¿eh? Interesante, ¿eh? Es complicado. A ver, al final yo creo que con la proactividad, es decir, o sea, ¿qué errores queremos evitar? Me lo invento. Queremos evitar que la gente vaya y tome decisiones de este tipo, ¿no? De decir, pues me voy y me compro una... O vamos a llevárnoslo más al sistema de seguridad, ¿no? Por ejemplo, yo veo que el que mi empresa limpia ventanas es un error garrafal que la gente no tenga la formación en seguridad. ¿Por qué? Porque, ostras, está en juego una vida, ¿no? Pues tendrás que formar a la gente, tendrás que inculcarles y hacerles ver también el coste del error para la empresa, pero también para ellos. Es decir, ostras, que te puedes matar, ¿no? Tendremos que darle toda la formación para decir qué podemos hacer para que esto no suceda. Si te encuentras en una situación en la que tienes que reaccionar rápido, que tienes que tomar una decisión rápida, ¿qué podemos hacer, no? O sea, como llevarlo más hacia esa parte de como, sí, proactividad, es decir, tenemos que adelantarnos, tener en cuenta qué errores puede que estemos cometiendo, que vayamos a cometer, porque lo que decíamos son probables e inherentes al trabajo, e intentar que no vayan tan allá o que de tener un impacto no sea tan grande, ¿no? No sé si tú lo ves de otra forma o tienes algún ejemplo, pero yo creo que al final es esto, siendo conscientes de lo que puede pasar, formando a tu gente, concienciando a tu gente de que esto es un error muy grave, de las consecuencias que puede tener. Y ostras, yo no creo que ningún cristalero, limpiadores de cristales se quiera matar, ¿no? Es decir, al final es que confiamos muy poco en la gente, ¿sabes? Es decir, o sea, pensamos que tenemos a monigotes a los que tenemos que llevar y decirle, tú haz esto, tú haz lo otro, tú haz tal cual. A ver, ellos también tienen conciencia, ¿no? En ese sentido, y tenemos que intentar pues responsabilizarlos también a ellos de, oye, yo te estoy dando las herramientas, responsabilízate si pasa algo también de que esto ha pasado, pero con todas las cosas que tú podías tener en tu mano, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar a trabajar, o sea, Pues, porque... Alba, yo me quedo con el mensaje de que, pues sobre todo, si hay un error, saquemos algo de él, y ya sea un aprendizaje o algo para que nos ayude, Total. pues poco a poco ir desarrollando el proyecto que tengamos entre manos. Te agradezco mucho que hayas venido a hablar de un tema que no habíamos tocado nunca, Ya está. que es, ¿no?, la cultura del fracaso, así que muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Jaime, un placer.